Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay dos formas de vivir esta vida. Una es vivir esta vida con nuestros talentos por delante. Cuando digo talentos por delante, me refiero al hecho de que cada uno de ustedes ha recibido de manera generosa de parte de Dios alguna habilidad, alguna destreza, alguna capacidad. Nadie acá puede decir que nació sin que antes Dios diseñara para cada uno algún talento. ¿Cuántos creen que Dios es generoso en regalar talentos? ¿Verdad que Dios es generoso? Si esta tarde hiciéramos un listado de los talentos que las personas aquí en esta iglesia tienen, sin duda alguna se necesitarán muchas hojas. Porque algunos dirán, fíjese hermano, que mi talento es que miren, como yo cocino, ninguna. Otros dirán, mire hermano, perdóneme, pero mi talento es, yo soy muy bueno organizando eventos. Alguien dirá, hermano, el talento mío, mi talento es, hermano, a mí me encanta cantar y lo hago bien. Tengo ese talento. Otro dirá, mi talento, hermano, es tocar bien un instrumento musical y lo hacen bien. Es decir, cada uno, nosotros podríamos hacer esta tarde una exhibición, una muestra de los talentos que Dios nos ha regalado. Todos somos buenos para algo acá. En el Evangelio de Mateo, fíjese que en el capítulo 25, si quiere lo busca, pero no voy a leer ahorita exactamente en la base bíblica que quiero utilizar, pero en Mateo 25, del versículo 14 en adelante, dice que había un hombre de mucho dinero, había un hombre muy rico, y dice que antes de salir de viaje, llamó a sus siervos y dispuso a cada uno entregarle unos talentos para que trabajaran, y luego se fue de viaje. Y dice que llamando a uno le entregó 5 talentos de plata, luego llamó al segundo y le entregó 3 talentos de plata, y luego llamó a un tercero y le entregó 1 talento de plata. Y el Evangelio nos narra que dice que él entregó el número de talentos conforme a la capacidad de cada uno. Esa palabra capacidad ahí se traduce propósito, conforme al propósito de cada uno, la capacidad de cada uno. Y dice que se fue de viaje, pero al pasar el tiempo, el Señor regresa y dice que llamando a sus siervos, aquí le quiero hacerle una pregunta a usted. Ilumíneme usted a mí. El Señor, cuando regresó de viaje, ¿cuentas de qué vino a pedir, en su opinión? ¿De los talentos o de la capacidad de cada uno? ¿Qué era lo que al Señor le interesaba al regresar de viaje? ¿Que le devolvieran sus talentos, los talentos en sí mismos? ¿A eso vino a pedir cuentas? ¿A eso regresó a pedir cuentas? ¿O él regresó a pedir cuentas de el propósito con el cual habían trabajado los talentos? ¿Cuál es su opinión? Yo he hecho esta pregunta y la mayoría insisten en afirmarme que el Señor vino a pedir cuentas de los talentos. Mas yo tengo una opinión diferente. Mi opinión es que al Señor no le interesaban tanto los talentos, sino la actitud interna con que cada uno había trabajado los talentos. Él vino a pedir cuentas, en mi opinión, en mi apreciación de la Escritura. No sé si voy a entrar en un conflicto de opinión con ustedes. No le interesaban los talentos, porque a él le sobraban. Él tenía muchos más. Él tenía mucho más que eso. Él vino y regresó, y él viene y dice, entrégame cuentas. Y entonces viene el de los 5 talentos y dice, aquí están tus 5 talentos, pero trabajé y aquí están 5 más. ¿Y cómo le dice el Señor? Le dice, buen siervo, ¿y qué más dice? Fiel.
Esa palabra fiel, ¿a qué se referirá? ¿A los talentos o al espíritu que había dentro de ese hombre que trabajó los 5 talentos? ¿Fiel en qué? ¿En los talentos o fiel en el propósito? En el propósito. Hermano, si usted está en esta tierra y usted tiene la idea de que los talentos que Dios le ha repartido son lo más importante, hoy vengo a quitar en el nombre de Jesús esa idea de su corazón. Porque los talentos no son más importantes que la actitud y el propósito que mora en su interior. Un pastor me decía, ¿cuánto valor le podemos dar a un talento? Y empezamos a conversar con varios pastores. Y queríamos decir, ¿cuánto valor tiene un talento? ¿Por qué las personas se mueven más por sus talentos que por su carácter interno? ¿Por qué para la gente es más importante exhibir su talento que exhibir su carácter? Que mostrar quiénes son. Y entonces, yo no sé qué precio podemos darle a los talentos, pero en mi opinión, ¿cuánto vale una libra de sal, hermanos? ¿Un quetzal? El talento no vale más que una libra de sal. Tan barato. Lo que pasa es de que talento sobra allá afuera. El mundo está lleno de talento, pero el mundo no necesita más talento. Lo que el mundo necesita es gente con propósito. Y eso no se encuentra. Gente con talento, mire hermanos, que usted le haya a la Bolívar y se pone a preguntar, mire, ¿usted tiene algún talento? Y haga una encuesta. Todo el mundo le va a decir que tiene talento. Y mire, y no es mentiroso, tienen talentos. Por lo tanto, he llegado a la siguiente conclusión. Las grandes necesidades de esta tierra, las grandes necesidades de esta humanidad no pasa por la escasez de talento. Si algo abunda, es el talento. Tanto es así que yo digo que el talento es barato. Tan barato como una libra de sal. Pero encontrar gente que pueda abrir su corazón y decir, este es mi carácter, este soy yo, pueden tocar quién soy yo, ese tipo de personas no se encuentra en cualquier lugar. Y el propósito sí es caro, el talento es barato. Si quieren lo anota ahí, el talento es barato, el propósito es caro. Así que, jóvenes, no vengan ustedes delante del Señor y decir, Señor, mi talento, mira mi talento, es que mi talento, porque por talento usted no va a ser fiel. ¿Qué busca el Señor? ¿Por qué vino el Señor? No vino por los talentos. Él repartió talentos, pero Él vino a pedir cuentas, no de los talentos. Él vino a pedir cuentas del propósito con el que cada uno se había movido. Gloria a Dios. Hermanos, ¿sí me está captando? Jóvenes, ¿me están captando? Hermanos, ¿cuál es entonces el propósito? Yo no le vengo a preguntar, hermano, ¿cuál es su talento? Porque esta no es una tarde de talentos, esta es una tarde de descubrir propósito. Y el propósito tiene que ver si eres útil para servir o no. Porque hay gente talentosa, voy a decirlo así, espero que no se vaya a escuchar muy pesado lo que voy a decir. Hay gente bien talentosa que no sirve para nada. ¿Conoces de alguno? Y hay gente bien talentosa que está en la cárcel. Hay gente bien talentosa que se suicida. Mi hija le encanta la cocina y ella mira mucho unos programas de cocina y estaba asustada porque uno de los más grandes cocineros se acaba de suicidar. Salía en la televisión y receta de aquí y dejó una carta, frustrado. ¿Cómo es posible que gente con talento termina o suicidándose, termina en la cárcel? Hermano, sí, mire, no me gusta hablar de política y evito ese tema porque eso no va conmigo, pero este continente, el continente latinoamericano, el continente americano, que es donde vivimos, todos los políticos
otros son bien talentosos, han ido a las mejores universidades, tienen maestrías, doctorados, tienen estudios, han ido a las mejores universidades del mundo. ¿Y sabe dónde están muchos de esos políticos que han sido presidentes de muchos de estos países de Latinoamérica? Con todo y sus talentos, ¿sabe dónde están? En el ejército. ¿Y el talento? Es que no es por talento, es por el propósito. A ver, abrace al hermano que tiene, échele el brazo hacia el hermano. Ahora sí, dígale, eso. Dígale así. Dígale, no sé cómo le dice usted aquí, hermanito, hermanita, mi hijo, mi hija, papaíto, mamaíta. Este asunto no es por talento, dígale. Esto no es por tu talento. No es por tu talento. Es si encuentras el propósito. Gloria a Dios. Propósito y talento no es lo mismo. Ahora sí, abra su Biblia. Jueces. En Jueces capítulo 5 está la historia de una profeta, una profetisa llamada Débora. Vamos a leer algo sobre esta profetisa. Dice que había una gran batalla, una gran guerra, y Débora fue comisionada para dirigir una batalla. A ver, hermano, antes de leer, gracias por ponerse de pie. ¿Cuántas tribus tenía el pueblo de Israel? 12 tribus. Y había una gran batalla. ¿Y sabe qué le dice Dios a Débora? Prepara 10,000 guerreros de todas las tribus, porque van a ir a pelear y yo les voy a dar la victoria. ¿Quién era el enemigo? Un hombre llamado Císara. Dice que solo él tenía 900 carros bien armados. Y le dice el Señor a Débora: ni te preocupes, mija. Tú preparas 10,000 guerreros de todas las tribus de Israel y yo les voy a dar la victoria. Pero mire la actitud de unas tribus, de las 12 tribus. Versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 15. Aquí se están preparando para la batalla. Es un canto de Débora. Y dice: los príncipes de Isaacar estuvieron preparados con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa. ¿Cómo iban los príncipes de Isaacar? Según esta versión, a toda prisa, rapidito, hasta el valle. Pero mire usted esto. Aquí comienza algo, al final del verso 15. Pero en la tribu de Rubén, dice esta versión mía, hubo gran indecisión. Y hace una pregunta, al 16. ¿Por qué se quedaron sentados entre sus rebaños? ¿Por qué se quedaron a escuchar cómo sonaba la flauta? Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión, dice mi versión. Dice otra tribu: Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció sentado en su lugar. Versículo 18. Pero Zabulón, otra tribu, arriesgó la vida, al igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Amén. Siéntese. Aquí hay una batalla y Dios hace el llamado. ¿Cuál es el instrumento? Una mujer, Débora. Ella dice el Señor que Él entregará a nuestros enemigos. No se preocupen. ¿Listos para la batalla? 9 tribus de las 12 agarraron sus armas, los hombres, y se fueron, la Biblia dice, rapidito, a toda prisa. ¿A dónde se fueron? A ponerse a la par de ¿quién? De Débora y del capitán que se llamaba Barak. ¿Para qué soy bueno? Dijeron. Aquí están nuestras manos, aquí están nuestras armas, aquí está nuestro corazón. Creemos de que Dios les ha hablado a ustedes y confiamos en que Dios les ha dado dirección y aquí estamos listos para pelear la batalla. Sin embargo, hubieron 3 tribus que, teniendo muchos guerreros y grandes talentos, dice que se quedaron. Rubén dice que se quedó sentado
oyendo cómo sonaba la flauta, y se quedó sentado y no se movió. Y las otras dos tribus, exactamente lo mismo. 3 tribus se quedaron sin entender, sin comprender su propósito, mientras que las otras 9 tribus comprendieron la dimensión del propósito y se apresuraron a dar un servicio. Y el servicio no era cualquier servicio, era un servicio militar, a costa de que sabían de que si la batalla arreciaba, iban a haber bajas, iban a haber muertos, pero a ellos no les importó el peligro. Ellos sabían que tenían un llamado a servir y que ese servicio hasta era peligroso, pero ellos corrieron y se apresuraron. Pero hubieron 3 tribus que al no comprender y al no conocer el llamado, el propósito de Dios, dice que se quedaron literalmente sentados, complacientes, se quedaron en algún momento a la expectativa, fueron espectadores nada más. Dice que Rubén, Dan y Gad, dice que se quedaron contemplando lo que ellos estaban en algún momento viendo, la gran batalla, y no se movieron. Es más, de Rubén, que hace énfasis, dice, es más, Rubén hasta se puso a escuchar la flauta. Se puso a escuchar cómo cantaban los pastores, se quedaron entre las ovejas, no tuvieron capacidad de responder al propósito de dar un servicio al Señor, de tal manera que ellos no participaron de la victoria, porque Dios cumplió su palabra y Dios les dio la victoria. Pero estas 3 tribus quedaron registradas en el libro de los jueces como tribus cobardes. Tribus que no tuvieron un carácter de responder, a pesar de que Dios los había hecho valientes guerreros. No tuvieron la capacidad de responder ni poner al servicio del Señor el talento que tenían. Ellos se negaron. Hubo una negación. Y esto es lo que pasa con mucho cristiano. Hay un momento en que Dios usa el propósito que ha puesto en cada uno y se convierte como en un motor que te mueve a la acción, te mueve a responder, y en esa respuesta estamos listos para dar el servicio que Dios requiere de nosotros. Pero por cierto, en Proverbios capítulo 6, versículo 6, hay una ilustración muy especial. Y creo que esta sería la ilustración para aquellos que, teniendo un gran talento, no entienden su propósito. Y la ilustración es perezoso. ¿Cuándo vas a dejar de bostezar? ¿Cuándo dejarás de estar dando vueltas en tu cama? ¿Cuándo estarás quejándote por todo y estarás ahí sentado? ¿No miras a la hormiga, o perezoso, que aún en invierno, o sea, en el verano trabaja? ¿Qué hace la hormiga? Trabaja, presta un servicio, junta el alimento para que cuando venga el invierno de la vida, dice, tengan con qué. Hay gente que no tiene más que talento. Pero la gente que solamente tiene talento, pero no tiene propósito, es gente que se queda inactiva y que siempre está esperando a que otros le reconozcan el talento, y siempre está esperando incluso que le aplaudan el talento, pero no se mueve, no acciona, no da resultados. El talento no sirve de nada si no tienes propósito y no descubres que fuiste hecho para servir al Señor. La Biblia dice que Él preparó, esto lo dice Efesios, dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros fuéramos instrumentos de su gloria. Es decir, la Biblia es clara en decir de que hay un número de obras para las cuales estás capacitado o capacitada para ejercer un trabajo. Hay un pasaje que yo quiero que lea conmigo. Hay unos pasajes que yo quiero que venga conmigo. Y un pasaje que yo quiero que usted lea conmigo
es el de Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 11. 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 11. Pablo le está hablando a los tesalonicenses. Su versión Reina Valera 60 cambia un poquitito. Yo he estado leyendo mucho esta versión del lenguaje actual y me ha estado sirviendo. Y dice así, Pablo está orando, intercediendo por los tesalonicenses. Y dice así: así, hermanos, que sigo orando por vosotros, pidiendo a nuestro Dios, miren la petición de Pablo, que los ayude a tener un propósito digno. Miren, un propósito digno, dice esta versión, y que les dé el poder para llevar a cabo todas las buenas cosas que por la fe tienen que ser movidos a hacerlas. Qué interesante lo que dice Pablo. Él dice: yo no me canso de orar por ustedes para que se cumpla el propósito de Dios en ustedes. ¿Y cuál es el propósito? El propósito dice que ustedes se muevan por la fe a hacer las cosas que hay que hacer. Propósito es acción. Propósito es actividad. Propósito no es ser pasivo. Usted no puede decir: hermano, ya descubrí cuál es el propósito de Dios. Amén, hermano. Ahí le encargo que ore por mí. No, hermano, eso ya no es de oración. Si usted ya descubrió el propósito, mejor dejemos de orar y dígame en qué ministerio va a servir. Ay, no, es que yo sigo. Mire, mi propósito es quedarme en mi casa, hermano. No, hermano, usted no ha encontrado el propósito. Usted encontró una excusa para ser perezoso. Si usted dice que ya encontró el propósito, es porque usted ya tiene una lista de cosas que va a hacer. Pero si usted dice que vive en el propósito de Dios y usted ahorita está sentado en esa banca en la que está ahí cómodo y no sabe ni qué va a hacer para el Señor, discúlpeme, vamos a orar. Ahora sí vamos a orar porque el Señor le mande sufrimiento. Y que el sufrimiento lo ponga incómodo y lo haga levantarse a hacer las cosas que tiene que hacer. Eso es propósito. El propósito es, hermano, descubrir que tu talento tiene un objetivo y es desarrollar tu carácter para aprender a servir a los demás. Ese es el verdadero sentido del propósito. Hermano, por cierto, venga conmigo al libro de los Hechos. Hechos. ¿Cuántos se recuerdan que en el libro de los Hechos la iglesia dice que estaba cómoda? ¿Se recuerda que la iglesia estaba cómoda? Dice que estaban ¿qué? En Jerusalén. ¿Cómo estaban los hermanitos? Cómodos. ¿Y en dónde estaban? En Jerusalén. ¿Y cuál había sido el mandato del Señor? Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde había que ser testigos? Pero ¿dónde estaban los hermanitos? En Jerusalén. ¿Y dónde están los hermanitos de Maná del Cielo? Ahí en la zona 8. Así, cómodos, ¿verdad? Ahorita estamos cómodos, gloria a Dios, una bendición. Y los hermanitos allá en Jerusalén, ¿y qué están haciendo? Culto, hermano. Aplauden, cantan. ¿Pero están sirviendo? No. ¿Están haciendo algo por ser testigos en toda la tierra? No. ¿Ya salieron ya llegaron por lo menos a Judea? No. ¿Ya fueron con los samaritanos? Uy, no, los samaritanos son pecadores. Uy, no. Chis. ¿Pero cuál había sido la orden? Me seréis testigos, ¿qué? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia estaba cómoda. Le pregunto, ¿tenían talentos los de Jerusalén? ¿Qué dice usted? ¿Había sido generoso Dios en regalarles talentos? Sí, pero no estaban sirviendo. Entonces el Señor les tuvo que enseñar propósito. ¿Cómo se los enseñó? Dios levantó a un emperador romano.
Y ese emperador romano era un sanguinario y los empezó a perseguir y a perseguir y a matarlos. ¿Qué les mandó? Sufrimiento. ¿Qué le mandó a la iglesia al Señor? Sufrimiento. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer los hermanos que estaban cómodos en Jerusalén? Tuvieron que ir a Judea, tuvieron que ir a Samaria y tuvieron que ir hasta lo último de la tierra. De lo contrario, nunca hubiéramos visto a un etíope convertirse. Nunca hubiéramos visto a un Cornelio entregarse al Señor y que en su casa hubo un Pentecostés. Nunca hubiéramos visto a un Saulo de Tarso caer ciego oyendo la voz: ¿por qué me persigues, Saulo? No hubiera existido un apóstol Pablo. ¿Qué les tuvo que enviar el Señor? Persecución. Y cuando vino el sufrimiento, descubrieron el propósito. Y cuando descubrieron el propósito, ¿qué empezaron a hacer? A servir. A ver, no sé si decirles que me digan amén o que me levanten la mano, no sé, no los quiero comprometer. Pero ¿cuántos aquí sirven en algún ministerio en la iglesia? Mujeres, en varones, en matrimonios con los jóvenes, en la escuela dominical, en la oración. Mire, yo espero que todos me dijeran amén y que todo el mundo me levantara la mano. Pero si usted es uno de los, ay hermano, fíjese que todavía estoy orando, hermano, para ver en dónde voy a servir. Hermano, ¿y cuántos años tiene de convertido? 30, hermano, o sea que lleva 30 años de oración y todavía no sabe en qué va a servir. Tiene 10 años de convertido y usted no sabe en qué va a servir todavía. Tiene 5 años de convertido y usted es que todavía el Señor no me ha revelado. Vamos a orar por usted. Mándale una buena persecución, Señor. Persíguelo, levántale un emperador romano que lo ponga a correr, Señor. ¿Quiere que oremos así? Y vamos a ver si no se mueve a servir al Señor. En el capítulo 11 de Hechos vemos que empezó la persecución, pero vea usted cuál fue el resultado de descubrir el propósito. En Hechos capítulo 11 voy a leer del 19 en adelante. Traten ustedes de seguirme la lectura. Yo sé que está un poquito diferente mi Biblia a la suya, pero ya se entiende. Dice el 19: mientras tanto, dice, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución. Habla de persecución. Dice que hubo después de la muerte de Esteban. Esteban fue el primero en caer muerto. Viajaron tan lejos como a Fenicia, a Chipre, a Antioquía de Siria. Y miren cómo resultaron los que estaban cómodos en Jerusalén. Predicaban la palabra de Dios, y no solo a los judíos. Dice, algunos creyentes se empezaron, dice, a convertir en Antioquía, en Chipre, en Cirene, y le comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. 21. Y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Cuando la iglesia de Jerusalén, los que estaban cómodos, se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. 23. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permaneciesen fieles, sirviendo en el propósito del Señor. Aquí aparece la palabra propósito. No aparece la palabra propósito en esa lectura, en su versión. ¿Cuándo empezaron a ser fieles con el propósito? Pero ¿qué fue lo que les tuvo que abrir los ojos? Persecución. A ver, hermano,
¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a alguien? Algunos siempre así. ¿No se acuerdan? ¿Cuándo hablaste como un pecador? Y le dijiste, mira, tú necesitas a Jesús en tu corazón. Quiero hablarte de alguien que cambió mi vida. Ay, no, hermanos, que me puede contaminar. Puede afectar mi espiritualidad. La Biblia dice que con los tales ni comamos ni nos juntemos. Entonces, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a servir? ¿O no hay que servirles a ellos? Amén. Pero nosotros tenemos la idea que ya estamos aquí adentro y estamos aquí bien rico, bien calientitos, uno con el otro. Siento el calorcito del hermano que está a la par. Ay, qué rico el calorcito. Ay, sí, hermano, qué bendición. Ay, un poquito más cerca, hermano. Es que tengo frío. Caliéntame un poquito aquí el hombro. ¿Cuándo le serviste a alguien que no sea aquí en la iglesia? Fuera de estas 4 paredes. Porque si no lo hacemos, no estamos viviendo en el propósito de Dios. La iglesia tuvo que aprender propósito de Dios, pero para aprender a hacer el propósito de Dios tuvo que ver caer muerto a Esteban. Tuvo que ver cómo lo lapidaban, lo apedreaban. Volvemos al tema, la predicación de ayer. Hasta que no viene el sufrimiento, no aprendemos propósito. ¿Y aprender para qué? Para servir. ¿Sabe qué dice Marcos 10:45 en su versión? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino Él vino a servir y a dar su vida por muchos. ¿A qué vino el Señor? A dar su vida por muchos. ¿Sabe usted cuál era la crítica hacia Jesús en los tiempos de su ministerio aquí en la tierra? La crítica hacia Jesús es que comía con publicanos. La crítica hacia Jesús era que hablaba con prostitutas. La crítica hacia Jesús era de que Él se sentaba a comer en la casa de los cobradores de impuestos como un saqueo. La crítica de Jesús hacia Jesús era de que Él estaba con gente que era la menos honrosa de la sociedad de Él. Y decían, uy, si supiera con quién está, uy, ese Jesús, qué mala fama tiene. Pero Él dijo, yo vine a dar mi vida en servicio por muchos. Y es más, Él dijo, los sanos no necesitan doctor, los enfermos necesitan doctor. Y aquí estoy. Lo criticaron, lo cuestionaron. Pero hoy en día nosotros tenemos una idea tan corta del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es abrirnos en servicio a aquellas personas que son las más rechazadas y más vulnerables. Quiero hacerle una pregunta, hermano. Yo le voy a decir, bueno, voy a contarle unas experiencias. Pero ¿qué haría usted si en este momento entrara un homosexual aquí, vestido de mujer? Y se quisiera sentar a la par suya. Algunos dirán, reprendo en el nombre de Jesús. ¿Y quién le va a hablar de Cristo? ¿Qué harías, hermana, si entrara en este momento una mujer prostituta aquí a la iglesia, con una faldita bien cortita y evidente muestra de que es una prostituta? Ay, yo agarraría a mi esposo y me lo llevo ahorita mismo, me lo llevo de aquí. No se trata que cuides a tu esposo. Se trata es, ¿y si te acercas y le das un abrazo? Ay, no, porque me puede pasar un mal espíritu. ¿Y el amor para servir?
Si yo vengo y le digo aquí a Pedrito, Pedrito, te quiero dar un abrazo, es fácil darnos un abrazo en la fe. ¿Por qué? Porque estamos en la común fe. Y yo creo que él ni yo tendríamos problema de estrecharnos en un abrazo. Pero seamos honestos, no habrá, aparte de que, aunque es bueno darnos un abrazo en la fe, en el amor de Cristo Jesús, ¿no será que allá afuera necesita alguien más ese abrazo? Que el que nos podemos dar nosotros dos aquí adentro. Y el servicio y el propósito de brindarnos en sacrificio, eso es propósito. Yo cuando me convertí al Señor, yo tenía 12 años y yo usaba, en ese entonces eran los años 80. No habían nacido muchos de ustedes. Yo tenía 12 años, año 1981. ¿Saben? Era una época en la que estábamos saliendo y estaba de moda entre los hombres, entre los niños y los jóvenes de esa época, usar el pelo bien largo, tipo hippie. Yo a los 12 años ya era un medio hippie. Hoy ya no tengo pelo, pero le quiero contar que a los 12 años tenía pelo. Y el pelo me llegaba al hombro. Y yo cuidaba mejor mi pelo que mi hermana. Usaba pantalones de lona. Ya estaba de moda usar los rotos. Y hasta la manera de hablar tipo hippie. El Señor viene y miren, varias veces me rechazaron. Y yo por dentro muriéndome de una gran necesidad. Un día, ¿sabe dónde yo recibí al Señor? En la terraza de mi casa. Ahí me puse a llorar y dije, yo ya no puedo con esta vida. Una soledad, ausencia de padre, una madre que también por trabajar estaba ausente, una soledad terrible. Y yo vine ahí y dije, Señor, haces algo conmigo, entra en mi corazón. Ya había alguien que me había predicado, por cierto, pero yo estaba tan desesperado y yo le dije en la terraza de mi casa, entra en mi corazón, Señor, entra por favor. Y me bajé de la terraza y me fui a una iglesia. Nomás entré a la iglesia, el pastor mandó a un servidor, porque ¿sabe dónde me senté yo? Adelante. Y me puse a llorar. Yo vi que el pastor llamó a un servidor, le hizo algo al oído y el servidor se acercó a mí y me dijo que me levantara. ¿Y sabe a dónde me llevó? A la última banca. Y me dijo que ahí me tenía que sentar, porque era una ofensa mi pelo. Yo no sabía de pelo, no sabía de cómo debía de vestirme, no sabía yo que habían reglas en la iglesia. Yo llegué llorando, necesitando amor. De ahí me dijo el pastor, mira, ya me empezó a explicar, ya a hablar y toda la cosa. Yo fui comprendiendo poco a poco. Pero si usted me pregunta cuál fue mi primera impresión al llegar a buscar al Señor, no fue la más agradable. ¿Sabe por qué? Porque no recibí un abrazo. Lo que recibí fue una regla. Y no estoy diciendo que las reglas sean malas. Toda iglesia necesita reglas, porque si no se vuelve un desorden. Pero antes de las reglas, primero va el amor. Después van las reglas. ¿Y saben? Una hermana se acercó y se me quedó viendo. Me dijo, ¿qué pasó, mijo? Yo le dije, necesito a Jesús en mi corazón. Dígame, ¿qué hago? Yo ya hice esto, pero no sé si lo hice bien, le dije. Y me dijo, cierra tus ojos y vas a repetir esta oración conmigo. Y me dirigió en la oración. ¿Sabe qué hizo la hermana? Mandó a llamar a su hijo. Llegó su hijo, un joven como de 15, 16. ¿Sabe qué hizo ese joven? Me abrazó. Y cuando yo recibí ese abrazo, no podía dejar de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. Hermano, a mí yo no, en ese momento lo que menos quería era que me hablaran del pelo. Yo quería recibir y sentir ese amor. Por supuesto me corté el pelo.
porque me di cuenta que tal vez no era lo correcto, pero necesitaba alguien que me sirviera, alguien que en ese momento abandonara su comodidad, su creencia, y que viera mi necesidad y que se brindara en servicio a mi necesidad. ¿Cuánta gente hay allá afuera que está esperando que la iglesia salga a dar un servicio? Un servicio de un abrazo. Ya después le explicamos un montón de cosas que hay que explicarle, pero lo primero que necesitamos es que la gente experimente que la iglesia puede abrazar, que la iglesia puede cobijar, que la iglesia puede amar y dar un servicio amoroso. Pero hermanos, muchas veces nosotros nos negamos, y cuando nos negamos, hermano, estamos fallándole al propósito de Dios. ¿O no fue lo que en algún momento le pasó a Pedro, esa contradicción, cuando de repente le dice: ve y vas a ir a la casa de un gentil? Uy, no, ir a la casa de un gentil, ¿qué va a pasar si me miran entrando? Ve ahí, ve ahí. Y entró a la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un soldado romano. Le pregunto, ¿Dios hizo excepción de Cornelio por no ser judío? ¿Por tener costumbres diferentes? ¿Ideas distintas? ¿Qué necesitaba Cornelio? Uno, que saliera de su comodidad y se atreviera a salir de su comodidad y entrar ahí sin ningún prejuicio y darle un servicio. Dígame qué pasó en la casa de Cornelio. ¿Han leído el libro de los Hechos? Yo sé que lo han leído. ¿No dice que cayó el Espíritu Santo y se derramó en su casa? ¿Quién lo provocó? El Señor. ¿A través de quién? De alguien que dijo: yo voy a entrar a esa casa donde nadie entra, porque entrar a la casa de un gentil era mal visto. Eso es servicio. Hermano, no hay que ser como las tribus de Rubén y las otras dos, Gad y Dan, si no estoy mal, que cuando estaba lo mejor de la batalla, ¿qué estaban haciendo ellos? Sentados sin hacer nada. Y mientras tanto los demás sirviendo y dando la vida. Yo solamente le ruego al Señor de que cambie la mentalidad de la iglesia. Al decir la iglesia no me refiero a Maná del Cielo, sino la iglesia en general, que estamos muchas veces haciendo una dinámica de jugar o de estar únicamente en la dinámica de culto. Todos los domingos o cada vez que hay culto nos reunimos, hermano, pero si nos reunimos y estamos aquí 2 horas o 3 horas y luego al salir allá afuera no sucede nada, es porque algo estamos haciendo mal aquí adentro. No estamos haciendo lo que hay que hacer aquí adentro para salir allá afuera y prestar un servicio allá afuera. Hermano, ¿dónde comienza la verdadera vida espiritual? ¿Aquí o allá afuera? ¿Dónde está el verdadero servicio? Dios bendiga a todos los que sirven adentro de la iglesia, porque la iglesia necesita todos los miembros que sirven, pero el servicio más valioso es el que damos de la puerta para afuera. El culto termina, como decía un hermano cuando yo iba a Cristocentro, una iglesia a la que yo asistía en mi primera etapa de cristiano. El culto finaliza a las 11 de la mañana, pero lo mejor comienza de las 11 y 1 minuto en adelante, me decía el hermano. Cuando hay que salir allá afuera a servir todo lo que aprendimos de las 9 a las 11. Así. Si el mundo allá afuera no cambia, es porque hay mucha gente reunida en las iglesias que no entiende el propósito. Se lo voy a dejar ahí como algo de reflexión profunda en su vida.
para finalizar, hermanos, Efesios capítulo 3, versículo 11. Con este texto finalizo y luego quiero orar. Creo que estos días son de desafío. Hoy el mensaje ha sido tal vez un poco desafiante. Yo he orado mucho desde que el hermano Alfredo me habló hace un tiempo atrás de esto. Decía, Señor, qué difícil es predicar de esto porque es muy confrontativo, confronta mi corazón, porque yo también estoy en lo mismo que usted. En el capítulo 3, versículo 11 de Efesios, bueno, leamos desde el 10, que dice, el propósito de Dios, dice, con todo esto fue usar a la iglesia para mostrar su amplia sabiduría. Mire esto, es decir, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar su amplia sabiduría. Versículo, vamos a trasladarnos al versículo 11. Este era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en su presencia con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de las pruebas de mi sufrimiento que es por ustedes. Así que siéntanse honrados. Hermanos, cuando alguien está sufriendo por servir al Señor, ¿cómo nos debemos de sentir nosotros? Honrados. Ahora, si usted dice, ay hermano, yo no sufro, mi vida está muy bien, yo no me puedo sentir honrado. Un siervo, aquí está su pastor, mi hermano Salvador, que tengo un buen tiempo de conocer. ¿Cómo el hermano Salvador, como un ministro, digámosle así, pastor o un papá espiritual de usted, cómo puede usted hacer para que él se sienta honrado como ministro de Dios? ¿Sabe cómo se va a sentir el honrado? Cuando usted esté sufriendo por causa del propósito de Dios, dando su vida en servicio a otros. Así es como uno se siente honrado, y así es como el Señor se siente honrado. Así que esta tarde el llamado es el siguiente: ¿conoces el propósito? Si usted dice amén, ¿cuánto está sufriendo por él? Gloria a Dios, aleluya. Porque una cosa es conocer y otra cosa es sufrir por el propósito. Si tú lo conoces pero no estás sufriendo por él, vamos a orar para que el Señor inquiete tu alma y no estés inquieto. Es más, ¿sabe qué estaba pensando? Orar para que el Señor le quite el sueño. Señor, dale insomnio, que le den las 3, las 4 de la mañana y que no duerma, que no cierre los ojos, que se levante con los ojos rojos y que no encuentre descanso hasta que diga, Señor, ¿en qué quieres que te sirva?